Hola, hola. Hola, ¿qué tal amigo? ¿Cómo está? Sebas. Bueno, vamos con el último ejercicio que considero que es el más complicado porque reúne los del ejercicio 1.1, que es una viga horizontal, y el ejercicio 2, perdón, 3, que es una viga que está inclinada con una carga distribuida, pero vertical. Ah, y aparte tenemos una carga distribuida lineal, es decir, que tiene forma de triángulo, pero hay una diferencia también de este ejercicio con el primero que hicimos, que había una carga distribuida también en forma de triángulo, y la diferencia está en el corte. Cuando hagamos las secciones, ya vas a ver cuál es la gran diferencia y lo que se supone que hace difícil este ejercicio. Y no todo el mundo sabe hacerlo. Como todo, para poder realizar estos diagramas que están acá, si te das cuenta, ahora estos tres diagramas que están hechos acá, no están como los primeros que te hice, como un sistema de referencia. Este es, por ejemplo, la carga cortante, la distancia X, y voy colocando todos así. ¿Por qué no lo hice de esa forma? Porque como tiene una inclinación, es como si fueran dos vigas en una. Yo prefería hacer el dibujo de la viga y encima de eso colocar los valores. ¿Ok? Graficarlo justo allí. Eso también está permitido. Esto no es algo que yo inventé. Entonces, de todas maneras, para poder resolver la parte B, que es realizar los diagramas, necesitamos la parte A, que es la ley de esfuerzo. Es decir, hacer los cortes, corte uno y corte 2. Pero para esto hace falta las reacciones. Y las reacciones se hacen haciendo un diagrama de cuerpo libre. Entonces, yo noto que en el ejercicio voy a necesitar los ángulos, bien sea el ángulo tita o el ángulo alfa, y los calculo aquí al lado. El ejercicio me da para este que está inclinado, me da cuánto es su base, que vale L', y cuánto es su altura, que vale L2'. Entonces, con la tangente de la -1, es decir, arco tangente, pues de esas dos distancias podemos sacar el ángulo, que es aproximadamente 60 grados. Este ángulo de 60 grados sería 60 para él o 30 para alfa. Es lo mismo porque los dos suman 90 grados. Con cualquiera de los dos puedo trabajar. Yo decidí calcular los dos, a diferencia del ejercicio pasado. Entonces, aprovecho y busco quién es seno de tita y coseno, y lo mismo para alfa. Para así no tener que estar escribiendo el ángulo una y otra vez, sino directamente escribimos su resultado. Es decir, el seno de 60 y coseno de 60 dan 0,87 y 0,5. Y si notas, estos valores se invierten para el alfa. Al final de cuentas, el seno de tita es igual al coseno de alfa. Eso es lo mismo, 0,87. Aproveché también y calculé la distancia de esta barra. La barra CB tiene una longitud, la llamé LCB, y es la altura con la hipotenusa se puede hacer, que es con la altura y con la base al cuadrado. La hipotenusa viene siendo justamente la longitud que tiene esa barra y me dio 3 metros exacto. Y listo, eso para comenzar. Ahora sí, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre de toda la viga. La viga es toda esta parte oscura que está acá en negro, y tenemos entonces dos reacciones, una en el punto A y una en el punto B. La reacción en el punto A es del tipo de reacciones doble, mientras que la que está en el punto B es la que es eh, simple. La doble tiene reacciones en el eje X y en el eje Y, es decir, horizontal y vertical, como estas dos que coloqué acá. Mientras que la B tiene una sola, o también podemos decir que tiene dos, pero ya vamos a conocer cuál va a ser el ángulo que relacionan a esas dos. Entonces, para no complicarnos, yo decidí hacer lo típico, que es saber algo. Este apoyo de acá tiene una sola reacción, y esa reacción siempre va a ser perpendicular a la superficie que lo contiene. ¿Estás viendo estas rueditas que están acá? Bueno, la superficie es así. Entonces, perpendicular a ella es esto. Esa línea que estoy haciendo es perpendicular. Entonces, en esa dirección tiene que estar la reacción. Bien sea que la quieras apuntar hacia arriba o hacia abajo, pero tiene que ser en esa dirección. Entonces, ese es lo bueno de los apoyos que son simples, porque conocemos su dirección. No su magnitud ni su sentido, pero sí su dirección. Entonces, nada, lo coloco acá, fíjate. Acá está, se supone que estaba allí. Entonces ya conocemos su dirección. Empiezo a armar la figura. Lo primero, tenemos una carga distribuida en forma triangular, y le coloco todas estas líneas, perdón, fíjate que está como en blanco. Se lo coloco porque se supone que lo estoy haciendo como una sombra de lo que estaba allí, porque ya lo convertí en una carga puntual. Es decir, todo esto, todo esto
Lo convertí en una carga puntual y vale 30. ¿Por qué vale 30? Vamos a ver qué teníamos anteriormente. Tenemos una altura de 15, una base de 4 y recuerda que esto es un triángulo, entonces un medio de la base por la altura que es 15. Todo esto da 30 kilonewton. Entonces esa es nuestra, por acá, nuestra carga distribuida. Ese es para esta de acá. Bien, ahora, y la llamé F. Ahora, la distancia, bueno, recuerda que para los triángulos, el centroide de los triángulos están a 1/3 de la base rectangular o 2/3 desde la punta. Y me refiero a 2/3 en el sentido de 2/3 de su longitud. O sea, esta distancia de aquí es 1/3 de los 4 que tenía, mientras que lo que sobra es 2/3 de los 4. O sea, es 1/3 y 2/3 de lo que vale su base. ¿Ok? Entonces, 4 entre 3 da 1,33 y 2/3 de 4 da 2,67. Si sumas los dos, vuelve a dar 4. Entonces ahí tenemos eso. Para la carga acá de la derecha es un poco más complicado, pero ya tenemos la clase del ejercicio 1.3, por eso que quise adelantar aquella, porque tiene justo esto, mira, una carga vertical que lo primero que debemos hacer es convertirla en una carga así. A ver si la dibujo acá. Debemos convertirlo en esto. Una carga distribuida que afecte o que se acople a nuestra barra, ¿no? La barra BC. Pero ella está en dirección horizontal. Entonces, ¿cómo hacemos para que luego cambiarla a una versión transversal y longitudinal? O sea, es decir, paralelo y transversal a la barra con los ángulos. Lo primero es esto. ¿Cómo acoplar, cómo acoplamos esta carga distribuida que está acá a nuestra barra? Es decir, ¿cómo la convertimos en esto? ¿Cómo la convertimos en esto? Vemos acá y digo que esa Q, que se llama Q', acá, si nosotros la multiplicamos por el ángulo coseno de alfa, ya la acoplamos a la barra, o sea, va a quedar de esta forma, como te expliqué en el ejercicio pasado, el 1.3, con el coseno del ángulo. ¿Qué ángulo? El ángulo que forma esta vertical con esta barra. ¿Cuál es el ángulo? Alfa. Coseno de alfa dice que es 0,87. Entonces, si nosotros multiplicamos Q', que vale 10, lo multiplicamos por el coseno de alfa, que vale 0,87, me va a dar esta carga. Pero esta no es la carga realmente que nos interesa. A nosotros nos interesa que esta quede una parte así, ¿verdad? O sea, perpendicular, que formen 90 grados con la barra y una que quede paralela a la barra. Es decir, una que va a ser como una cortante y la otra que va a ser como una carga axial. Entonces, ¿cómo hacemos para representar una y otra? También con el ángulo. ¿Cuál va a ser el ángulo en este caso? Bueno, ok. ¿Cuál va a ser el ángulo en este caso? No sé si lo dije. Ah, acá está, acá está. Ella está entonces ahorita así, lo que te expliqué arriba. Ella está así. Y yo necesito volverla transversal y volverla longitudinal. Recuerda que esta que está acá tiene esta misma dirección, mientras esta que está acá tiene esta dirección. Entonces necesitamos convertir la carga distribuida que está en la barra en una perpendicular y en una normal, es decir, cortante y normal. ¿Cómo lo hago? Bueno, recuerda que esta de acá es mi barra. Esa es mi barra. Mi barra forma un ángulo tita con respecto a la horizontal. Entonces, este mismo ángulo que tú ves acá es este mismo. Entonces, por consiguiente, para completar los 90 grados, aquí esto tiene que ser alfa. Entonces, si esto vale 60, esto tiene que ser 30 grados. Entonces, de esa forma puedo relacionar este con la normal y con la cortante. Es decir, lo que nos dio arriba, que te había dicho que era, a ver, lo que nos dio aquí arriba, que te dije que íbamos a hacer esto con el coseno de alfa, es una Q que luego tengo que pasar a QB y a QN. ¿Cómo lo hago? Agregándole ahora coseno de alfa y coseno de tita. Acá está, mira. Esto es lo que te expliqué arriba, ¿no? Que es igual. La diferencia que va a tener con respecto a la carga vertical y a la carga normal es el coseno de alfa y el coseno de tita. Date cuenta que la Q vertical, esta de que está acá, forma un ángulo de alfa con respecto a la Q.
por eso es que acá utilicé coseno de alfa, mientras que con respecto a QN, esta Q forma un ángulo de tita, y por eso que aquí utilicé coseno de tita. Estos dos valen lo mismo, o sea, es coseno al cuadrado y coseno de alfa es 0,87, mientras que este es 0,87 y el otro es 0,5 según lo que yo hice acá arriba. Ya yo calculé los ángulos y cuánto valen su seno y coseno. Entonces, esta carga distribuida vertical vale 7,57, mientras que la carga distribuida normal vale 4,35. Ambas cargas dependen de la posición. Bien, ahora, ¿qué hago aquí? Como estoy en un diagrama de cuerpo libre y yo necesito em, convertir esas cargas distribuidas, esto que está acá yo lo puedo cortar también así, porque se supone que es algo sombreado, ya que mi representación es la fuerza que genera esa carga distribuida. Es decir, así como yo no coloqué todo el triángulo, sino la carga puntual que representa ese triángulo, lo mismo voy a hacer con este rectángulo. Esta carga distribuida la tengo que convertir en una carga puntual. ¿Y cómo se hace? Bueno, como esto es un rectángulo, el área de un rectángulo es la base por la altura. Es decir, 3 por 7,57 y eso me da 22,71. Y este de acá también es una carga normal, una carga distribuida pero normal, y la longitud de todo esto es 3. Entonces, la carga de todo esto viene siendo 13,05. Es la carga total que va a soportar todo esto, porque esta carga normal se distribuye en todo esto, que multiplicado por 3 da 13,05. Esto sirve entonces para empezar a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. Fíjate que aquí hay solamente tres incógnitas que son las que están en rojo. AX, AI y la B. Esas tres reacciones. Entonces, ¿dónde aplicarías? Acá podemos comenzar con lo que... Aquí me di cuenta que no puedo calcular una directamente, así que sí o sí tengo que hacer un sistema de ecuaciones. Lo bueno es que las calculadoras pueden resolver sistemas de ecuaciones de dos incógnitas o de tres incógnitas. Creo que máximo hasta cuatro. Ya después de allí, creo que tienes que utilizar software o algo así, o algún método. Entonces, ¿qué hice yo? Por conveniencia, yo apliqué momento acá, en el punto B. Se me es más cómodo aplicar momento aquí que momento acá, a pesar de que aplicando momento aquí directamente ya puedo hallar el valor de B. Entonces, ¿qué hice? Aplicar acá momento, se me cancela ella y digo momento en B igual a 0, colocamos entonces primero FB. Aquí está la fuerza, está apuntando hacia abajo, por lo tanto genera con respecto a B un momento positivo porque es antihorario y su valor es 22, o mejor dicho, FB por la posición de ella. ¿Dónde está ubicada la fuerza cortante esta? Como esta es una carga distribuida rectangular, está justamente en el centro de aquí, de 3, o sea, 1,5. A diferencia de aquí, que está un poco más a la izquierda que a la derecha. Entonces, 1,5 sería fuerza cortante por 1,5. Después le sustituyo los valores. Luego me consigo con esta fuerza de acá. Esta fuerza pasa por aquí y la distancia sería toda esta. ¿Cuánto es esa distancia? Bueno, aquí veo en el ejercicio original que primero tengo una longitud de 1,5 y después la longitud por donde pasa esa fuerza, que se supone que aquí era 1,33 y aquí era 2,67. Entonces, la distancia realmente es 2,67 más 1,5, porque es la distancia que hay desde el punto donde estoy aplicando momento hasta la línea de acción de la fuerza que genere un ángulo de 90 grados. Como por aquí pasa la línea de acción de los 30 que había colocado como carga puntual, la distancia entonces es esa suma, este más este. Listo. Voy ahora a acá. Acá está, esa fuerza F con la suma de estas dos alturas, distancia. Voy ahora con AX. AX la tenemos fácil, es una carga horizontal. Entonces, ¿qué distancia necesitamos realmente nosotros? La distancia que hay de B hasta A. ¿Qué distancia? Una distancia perpendicular, o sea, esta de acá. Esta es la distancia que necesitamos. ¿Quién es esta distancia de aquí? La misma que aparecía en el ejercicio original, que era la altura de esto acá. O sea, 2,6. Y ahí está, 2,6. Luego, bueno, ¿y qué momento me genera? Bueno, esta que de acá, como está apuntando hacia la derecha, genera un momento así. Es negativo.
mientras que este de acá genera un momento así. Bueno, también es negativo porque es horario. Entonces lo coloco aquí, negativo. Esa fuerza por la distancia. ¿Qué distancia? Esta distancia completita. Desde B hasta A, la distancia es, lo vemos en el gráfico original, es 4 más 1.5. Aquí está 4 más 1.5. Entonces, incógnita no vamos a poder hallar, pero sí vamos a poder plantear ecuaciones. Entonces, estos dos que son las incógnitas que están negativos pasan de este lado positivo y quedan 2.6 y aquí 5.5. Mientras que estos de acá, yo puedo sustituir sus valores. ¿Cuánto vale FB? Vale 22. ¿Cuánto vale F? 30. Y todo esto, al calcularlo, me queda 159 y eso viene siendo mi ecuación número uno. No la puedo resolver todavía. Vamos entonces a seguir planteando ecuaciones. Voy con la sumatoria de fuerzas en X. ¿Cuántas fuerzas hay en X? En X tenemos, vamos a ver, esta de acá, estas dos no van porque están en el eje vertical, pero esta sí. Ahora, esta fuerza de aquí, que es FB, incluso esta FN que tiene esta dirección, ellas como están inclinadas van a tener dos componentes, porque si esta está de esta forma va a tener una componente horizontal que va a apuntar así, y esta de acá va a tener una componente también horizontal. Ambas, si te das cuenta, van a apuntar hacia la izquierda, es decir, esta va a ser positiva, mientras que esta y esta van a ser negativas. Pero también hay otra, y es que esta fuerza de aquí, la fuerza B, como está inclinada, así, ella va a tener una componente horizontal y va a apuntar hacia la derecha. Entonces, esta, esta, esta y esta son las cuatro fuerzas que van a estar en el eje horizontal. Esta es directa, mientras que esta y esta tenemos que multiplicarlo por el coseno de algún ángulo. Vamos a ver cuál sería el ángulo. Se supone que esta fuerza tiene esta misma dirección de acá. Tiene esta misma dirección. Para poder llevarlo a un ámbito horizontal, tengo que multiplicarlo por el coseno de alfa a estas dos. Mientras que esta que está acá es diferente porque ella está así. Para poder llevarlo al horizontal, tengo que multiplicarlo por el coseno de tita. Y eso es lo que puse acá. B por el coseno de alfa con el otro y el otro es por el coseno de tita. Los signos, bueno, estas dos apuntan hacia la izquierda, mientras que la B apunta hacia la derecha junto con el AX, ya te lo había explicado al principio. Incógnitas, este y este. Entonces, en mi sistema de ecuaciones dejo esta de este lado de la ecuación, mientras que estas dos que están negativas pasan del otro lado de la ecuación positiva y sustituyo los valores de FB y FN, que son 22 y 13 respectivamente. ¿Y quién es coseno de alfa? 0,87. Entonces, todo esto se convierte en mi ecuación número 2. Son hasta ahorita dos ecuaciones, pero tengo tres incógnitas. Así que voy a la tercera ecuación que se hace con sumatoria de fuerzas en I. Sumatoria de fuerzas en I. Voy a ver, lo mismo, pasa lo mismo. Tengo estas dos que están en I. Esta que tiene una componente en I, esto que tiene una componente en I y esto que también tiene una componente en I. Si te das cuenta, ella es positiva, los 30 son negativos, FB está apuntando hacia abajo, es decir, su componente va a estar así, así que va a ser negativa. La B está apuntando hacia arriba, o sea que va así, ¿ok? Es positivo. Y esta que está acá también está apuntando hacia arriba. Así que tenemos todas estas que son positivas, perdón, todas estas que son positivas y, perdón, no, otra, estas que son positivas y estas de acá que son negativas. ¿Ok? Tres positivas y dos negativas. Vamos acá. Aquí está AX, las dos que son negativas y las tres que son positivas. Los signos van a tener los signos que teníamos antes, pero en vez de coseno, seno. Por ejemplo, si aquí utilizamos coseno, ahora utilizamos seno. Si en esta utilizamos coseno de alfa, aquí ahora utilizamos seno. Y lo mismo con Fn. Si aquí es coseno de tita, ahora es seno de tita para llevarlo a la versión vertical. De todo esto también, esto es incógnita, quedan de este lado de la ecuación,
Ya sabemos que seno de alfa es 0,5, lo sacamos al principio, y estos que tienen signos negativos y positivos pasan del otro lado con signo contrario, serían 30, 22,71 y 13,05, con su respectivo seno de alfa y seno de tita. Todo esto que está acá me da 30 y aparte, eh, todo esto de aquí, déjame borrar ahí, es la ecuación 3. Ahora sí tengo 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Planteo mi sistema de ecuaciones, que es esto: ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3. Una forma de representarlo mejor es haciendo así. Colocas esto acá hasta la derecha, acá hasta la derecha, aquí, y empiezas colocando la B al final, así. Entonces aquí dices 0 a i, para que los ordene de manera que se vean cada una de las variables. Acá no tenemos a X, entonces lo rellenamos con un 0. Acá no tenemos a Y, lo rellenamos con un 0. Acá no tenemos B y lo rellenamos con 0B. Y así lo ves como si estuviéramos haciendo nosotros una matriz para resolver. Pero esto lo hace la calculadora. Nosotros al colocar todo esto en la calculadora me da a X, a Y y B. Date cuenta que incluso este ejercicio tiene una manera más complicada. Es tan complicado este ejercicio que hasta para calcular las reacciones es complicado. Entonces ahí ya tenemos cómo calcular las reacciones. No se calcularon de forma directa, sino a través de un sistema de ecuaciones. Ya al tener las reacciones, ya vamos al paso 2. El paso 2 viene siendo para los cortes para resolver el ejercicio con la ley de esfuerzo que nos pide. ¿Cuántos cortes tiene el ejercicio? Bueno, como en esta parte horizontal, toda la parte horizontal está con la misma carga distribuida, no es como que se corta la mitad y después hay una parte vacía, no, todo está lleno de la misma carga distribuida, ahí hay un primer corte. Y luego, en esta parte de acá, no hay nada en las partes internas de la viga inclinada, sino que todo está afectado por la misma carga distribuida. Date cuenta que la carga comienza en B y termina arriba en C. O sea, quiere decir que va a afectar a todo este cuerpo. Por lo tanto, tiene un mismo proceso, entonces este va a ser el corte 1 y este va a ser el corte 2 o viceversa. Yo lo tomé como corte 1 y corte 2. Entonces vamos por corte. Pero aquí voy a hacer algo con los cortes totalmente diferente a lo que hice con el ejercicio 1 y 3, que siempre trabajé de izquierda a derecha. Bueno, en este ejercicio voy a trabajar de izquierda a derecha para el corte 1, pero de derecha a izquierda para el corte 2. Ahí vas a ver la diferencia. Vamos entonces con este. Aquí, primer corte. Al cortarlo, no sé si notas que si yo hago un corte al triángulo, ya no se va a ver el triángulo completo porque lo estoy truncando. Voy acá. El triángulo completo, que debería ser todo esto que está en rojo, esto debería continuar así. ¿Qué hice yo? Lo corté, lo trunqué hasta cierto punto. Esto ya sabemos que tiene una altura de 15, que vale Q igual a 15, mientras que este que está acá es QX. Esa no lo conocemos porque es una Q a una distancia X, porque como lo corté debería terminar en 0, pero yo lo corté antes, a una cierta distancia X. Comenzó en 15, terminó acá. Hice el corte. Entonces se supone que esta carga distribuida, esto no ni siquiera tiene forma de triángulo ahora. Como lo corté, ahora parece un trapecio, ¿no? Entonces tengo que convertir eso en una carga distribuida que va a apuntar hacia abajo y la llamé Fx. ¿Cuál es la dificultad de este ejercicio? Y ya tengo las reacciones. Por lo tanto, la reacción que había aquí, que era AX y AI, ya la puedo colocar. Y acá se reflejan sus cargas internas. Recuerda la fibra que te había explicado en el ejercicio pasado. Los cortes son así. Hacia abajo, esta hacia arriba. Hacia la izquierda, esta hacia la derecha. Este momento así, este otro momento así. Entonces, como estoy trabajando con este corte, eso es lo que voy a reflejar acá. La normal saliendo, el momento es antihorario y luego la cortante hacia abajo. Entonces, con este sistema de referencia, veo la dificultad y es esta justamente. Esto que está aquí es un trapecio y trabajar con un trapecio es más complicado. Es mejor trabajar este ejercicio con un rectángulo y un triángulo. Entonces, ¿qué hice yo? Rellenar todo esto con
un rectángulo. Acá está, mira. Tenemos un rectángulo, ¿lo ves? Lo puse ahora aquí a la derecha, lo puse en azul. Hice una recreación. Yo dije que todo esto era un rectángulo. ¿Cuánto tiene el rectángulo de altura? La misma altura que está acá, que es 15. O sea, quiere decir que aquí la Q vale 15 en esta altura. O sea, toda esta altura vale 15. Pero nosotros sabemos que eso no es cierto. Que más bien nosotros tendríamos que restarle esto que está acá. Eso deberíamos restarle, porque la verdad es que nuestro sistema es esto, el trapecio, no un rectángulo completo. Entonces, yo que dibujé el rectángulo, debería también restárselo. Así como lo dibujé positivo, tengo que restárselo. Déjame ver cómo borro este. Ahí está. Entonces, así como esto lo agregué adicional, tengo que restárselo. Entonces, ¿qué hice yo? Este triángulo que formé aquí, se lo coloco acá abajo. La diferencia entonces que para que este triángulo con este triángulo se resten, tienen que ir en direcciones diferentes y por eso es que este lo apunté hacia arriba. Entonces, este triángulo que sobró aquí, tenemos como extra, tenemos que ponerlo abajo. Esta es una forma también de resolver. Tienes esta manera o trabajar con un trapecio. Eh, y bueno, nada, así. Ese es un truco que también se puede hacer acá. Espero que esta parte la estés entendiendo porque este creo que viene siendo la parte más complicada de este ejercicio, ya que lo otro que iba a ser difícil ya lo vimos en el ejercicio 1.3. De este ejercicio, lo más complicado es entender que este corte puede ser representado por un rectángulo de altura 15 y un triángulo puesto en la parte de abajo para que apunte hacia arriba con una altura que no conocemos que es QX, viene siendo como esto mismo de acá. ¿Ok? ¿Cómo hallamos esta altura? Vamos a ver. Sería, primero, vamos a ver con la carga distribuida rectangular, ahora se convierte en una carga puntual, que en vez de valer 15, vale 15x. ¿Ok? Porque se supone que es la carga multiplicado por la base, que es la distancia. Entonces la distancia es 15, ahí está, pero en 15x. Y lo llamé f cuadro, porque estamos trabajando con un rectángulo acá. Este triángulo de aquí lo llamé, ok, este triángulo que está acá abajo lo llamé f triángulo. O sea, es una carga puntual de este triángulo que tiene una variación. Aquí tenemos una altura Q que no conocemos. Esta altura sí es 15, pero esta altura es más baja. ¿Cómo hallamos esta altura Q de acá? ¿Cómo la llamo? Vamos a ver, bueno, aquí te dice una representación. Si se supone que ella tenía una altura completa de Q igual a 15, aquí, y una longitud de 4 metros, nuestro triángulo pequeño está cortado antes. ¿Cuánto está cortado? Una distancia X y una altura Q. Es decir, estoy colocando esto y esto que está acá. Se supone que esto iba a ser un triángulo completo, como el que está acá, y el triángulo completo tiene altura 15 y base 4. Bueno, eso es lo que dice aquí. Altura 15, base 4. Entonces, la relación que hay entre estos dos es la misma relación que hay entre estos dos. O sea, la división de ellos es igual. ¿Por qué? Porque esto es un triángulo que tiene pendiente constante. Entonces, Q triángulo entre X es igual a Q sobre L. Es decir, 15 sobre 4 y esta X que está dividiendo pasa a multiplicar. Y ahora sí ya me queda una función de la Q con respecto al triángulo. Vamos a probar a ver si funciona. Si yo meto aquí el valor de 4, 4 se va con 4 y me queda la Q completa, es decir, de 15. Ahí está. Entonces, ¿cuánto da 15 entre 4? 3.75x. Entonces ya tenemos la carga, o sea que ya tenemos esta altura. ¿Cómo se halla la fuerza distribuida de una carga triangular? La del rectángulo se supone que es base por altura, pero la de un triángulo es base por altura entre 2. ¿Quién es la base? X. ¿Quién es la altura? 3.75, o sea, esto. Y entre 2. Ahí está. Entonces ya simplifico, me queda 1,875 x al cuadrado y ya tengo entonces la fuerza. Ahora sí, ya podemos empezar a resolver el ejercicio. Todo esto fue la parte previa. Vamos entonces a resolverlo. Primero, sumatoria de fuerzas en el eje X. El eje X solo tengo la normal
y esta reacción que están aquí. Ambas van en el mismo sentido, positivo, pero cuando yo despejo la n, me queda menos 13,41. Me queda negativo, quiere decir que está en compresión. Y aparte, no aparece la variable x, quiere decir que no es una variable, sino que es una constante. Así que evaluándola en el límite inferior, es decir, 0, y en el límite superior, es decir, cuando x vale 4, igual me queda 13,41 porque no depende de x, es una constante. Bien, voy con las fuerzas verticales. Como fuerzas verticales tengo esta que está acá al principio, que va hacia arriba, positivo. Luego tengo esta que está acá, perdón, esta que está acá, que va hacia abajo, negativa. Acá está. La del triángulo, que es positiva porque va hacia arriba, acá está. Y luego la carga cortante B, que va hacia abajo, negativa. Entonces, sustituyo aquí todas estas. Ahora, ¿qué hago? Como ya me conozco los valores, lo que hago es sustituirlas. Así yo lo quise colocar al principio para hacerlo paso a paso. Entonces, lo que hago es sustituir los valores. Este que está, bueno, este va a estar negativo, pasa al otro lado, positivo. Acá está. Entonces queda esta fuerza que nos dio 1,875x cuadrado. Acá está. Luego esta otra fuerza que es negativa y da menos 15, que es esta de acá arriba. Y luego por último tengo 22,6 que está aquí. Ahora sí tengo una función que es un polinomio de grado 2. Sustituyo los valores iniciales y finales. Es decir, cuando n vale 0 vale 22 y cuando n vale 4 vale menos 7,4. Cuando esto ocurra, es decir, que hay un cambio de signo en el mismo tramo, es decir, pasa, acá hay un error porque puse n y es b. Ahí. Ahí está. Había puesto N, pero eso es B. La N era esta. Esto es B y B. ¿Ok? Así como sale aquí. Bien. Cuando yo vea que al inicio del tramo y al final tienen signos diferentes, quiere decir que hay un punto por el cual él se hizo 0. Eso es lo que vamos a hallar. Vamos a hallar ese punto donde se hace 0. Aparte que es una de las preguntas en el inciso A. ¿Cuándo se hace 0? Bueno, tenemos que ver cuándo esto sea 0. Y aquí te señalé con una flecha y ya hice la b igual a 0. Es decir, toda esa función polinómica lo igualo a 0 y busco el valor de x. Y esa función me da dos valores de x, porque como es una ecuación de segundo grado, me va a dar dos resultados. Uno, los dos son matemáticamente reales, pero en la realidad acá, para este ejercicio, me quedo con el valor de x que dé entre 0 y 4 metros porque es el tramo que estamos analizando nosotros, el tramo de 0 a 4 metros. Entonces, ¿cuánto me da? 1,3. Ya yo sé entonces que a 1,3 el cortante, que tiene forma curva, va a pasar por el valor de 0. Eso lo estamos viendo acá. Aquí lo veo. De 0, perdón, acá, de 0 a 4 metros, a 1,3 metros pasa por el 0. Aquí está. Entonces, bueno, por cierto, yo dije que iba a trabajar con el cuadro y con los valores. ¿Te diste cuenta que esta n me dio igual una constante y aparte dio negativa? Bueno, si yo hago mi diagrama de fuerzas normales, inicio con menos 13,41 a una distancia 0, pero también a una distancia acá de 4 metros, también vuelve a tener menos 13,41. ¿Por qué? Porque es una constante. ¿Ok? Ahora, para la cortante, veo que comienzo con 22, aquí está, y termino con menos 7,4, acá está. Yo estoy haciendo una exageración también en el gráfico para que se note, porque en sí esto tiene que ser mucho más grande que esto. Esto es 22 y esto es 7, ¿ok? Pero bueno, lo importante es que este número de acá es positivo, este es negativo y hay un punto por el cual él pasa por el 0 y esa distancia justamente es 1,3. Es lo que quiere decir esta gráfica. ¿Cómo yo uno estos dos puntos? Tengo la opción de línea recta, tengo la opción de curvas, que la curva puede ser la de arriba o la de abajo, y cómo yo decido cuál o cómo va a ser la curva. Recta ya no puede ser, porque el polinomio no me dio de grado 1, sino que me dio de grado 2. Así que sí o sí tiene que ser curva, o esa que hice, o esta que está acá. ¿Cómo saber cuál de las dos curvas es la que vamos a realizar? Bueno, tenemos que recordar que esto viene de este triángulo. Este triángulo que está acá tiene mayor fuerza arriba que al final. Eso quiere decir que cuando yo grafique, primero voy a tener una pendiente más abrupta y a medida que voy disminuyendo, la pendiente se va acostando más. Y por esa razón es que la fórmula o la forma de la curva va a ser así. Así tal cual. Viene de tener una pendiente grande,
¿verdad? Y después cada vez más la pendiente se va volviendo cada vez más horizontal, es decir, se va volviendo mínima. Y bueno, así termina la primera parte del tramo en la cortante. Entonces vamos con el momento, que es el más largo. Voy a poner acá. El momento. Si aplicamos momento en el corte, como ya sabemos, la sumatoria de momento, acá en el corte, voy a colocar primero primero la coloco a ella, a la M. Acá está. Coloco primero la M. Luego coloco esta fuerza. Fuerza por distancia, o sea, sería 22.6 por X. Aquí está. Negativo. ¿Por qué? Porque esa fuerza genera un momento. Esta fuerza genera un momento en sentido horario, así que es negativa. Luego, ¿qué más tengo? Voy arriba con esta fuerza distribuida rectangular, F cuadro. Ella genera un momento en sentido antihorario, por lo tanto es positivo. Aquí está. ¿Cuál es la distancia de esa fuerza? La mitad de la distancia total, es decir, X medio. Aquí lo veo, X medio. Luego viene la del triángulo, que tiene sentido negativo. ¿Cuánto vale esa fuerza? Se llama F triángulo y la distancia aquí dice que es X tercio. Acá está. Ahora lo que hago es sustituir el valor de este y de este dentro de la ecuación y ya despejo de una vez todo esto. Entonces, esto que está negativo pasa a positivo. ¿Cuánto vale el F triángulo? Esto que está acá. Con el X3 queda así. Luego esto que está positivo pasa a negativo. ¿Y cuánto vale esa F? Esa F cuadro vale 15X por X medio. Y luego este 22 que está negativo pasa a positivo junto con la X. Y bueno, nada, me queda como una ecuación, pero la voy a reordenar. Es decir, este x cuadrado con esta x queda x al cubo. Luego este con esta x queda x cuadrado. Y por último, la x. Y ya queda todo reorganizado de esta forma. Y me queda una ecuación curva. Es decir, una ecuación polinómica, en este caso de grado 3. Y evalúo los valores. Cuando x vale 0 y cuando x vale 4. Aquí va de 0 a 10, no pasa por el 0. Pero como nosotros vimos que hay un punto en donde la cortante se hace 0, yo quiero que sepas y recuerdes que cuando la cortante se hace 0 en ese tramo es porque la curva del momento toma un pico máximo en ese tramo. Es decir, pasa de 0 a 10, pero en el punto en donde este se hace 0, es decir, con x igual a 1.3, toma un valor máximo. ¿Te das cuenta? ¿Cómo pasa de 0 a 10.4? Pero hay un punto mayor. Bueno, ese punto mayor siempre va a ser o va a ocurrir cuando el cortante, punto en el cual el cortante se hace cero. En matemática eso sería como, ¿cómo lo llaman en matemática? El vértice. Ese vértice, que es como cuando la pendiente es igual a cero. Imagínate que tienes curvas, así tienes curvas, entonces a esto tienes un máximo, un mínimo, un máximo, y todo eso se hace es cuando el cortante sea cero. Cortante cero significa pendiente cero. Entonces vamos a ver cómo grafiqué yo eso. Acá está. Dice que yo pasé de 0 aquí, que vale 0. Ok. Pasé de 0 hasta 10.4. Es decir, aquí no finaliza en 0, sino que finaliza acá con 10.4 positivo. Entonces, sé como punto adicional sé que cuando m vale 1.3, es decir, aquí, ahí. El punto cuando la cortante es 0, el momento alcanza su máximo valor, que es 18.1. No el máximo de todo el ejercicio, sino el máximo en ese tramo. ¿Por qué? Porque recuerda que estoy haciendo una curva, entonces ya para poder alcanzar este punto, alcanza un máximo, después vuelve a disminuir. ¿Hasta dónde? Hasta acá. ¿Cuánto vale? 10.4. Entonces va de 0 a 10.4, alcanzando un punto máximo que es 18.1. Listo. De hecho, yo pude exagerar un poco más esto, separarlo más. El gráfico, si cuando lo estés haciendo a escala, lo haces un poco más arriba, así, que se note más, porque esto está muy pegado a esto. ¿Ok? Bien, entonces ese es el primer tramo. Ese tramo es el corte 1, estuvo un poco complicado, espero que lo hayas entendido y si no me preguntas. Y ahora voy a pasar a otro tramo que está acá. Este tramo ya lo habíamos analizado antes en el ejercicio 1.3, pero hay una diferencia aquí, que
La diferencia es que ahora yo estoy trabajando de derecha a izquierda. Es decir, este corte que se hace de esta manera, N, B y M, lo voy a trabajar ahora de este lado. Es decir, con la N aquí, acá está. El momento es horario, acá está arriba. Y la cortante ya no va hacia abajo, sino que va hacia arriba, así, que es esta de acá. ¿Por qué yo decido trabajar así? Porque se me hace más fácil a mí trabajar desde desde aquí, ya va, que no se marca. Se me hace más fácil trabajar de aquí para acá que de aquí para acá. Esa es la razón. Ya va que a veces llega un punto en el que no se quiere desplazar ni hacer nada. Yo sí debo cerrar aquí y volver a entrar. Listo, ya se arregló. Ok, volvemos acá con el corte 2. El corte 2 ahora va de 0 a 3, porque recuerda que la viga era así, 4 metros aquí y aquí habían 3 metros, así. Entonces va de 0 hasta 3. Esa es la parte que se está analizando. Habíamos visto nosotros en el diagrama de cuerpo libre, estoy colocando acá, este que estoy colocando aquí, que tenemos dos cargas distribuidas, una que es cortante y una carga distribuida normal. Bueno, estas dos las tengo que dejar expresada en función de X. Es decir, ¿viste cómo nosotros la carga distribuida, que esta es la transversal, vale, ¿cuánto era? Valía 7.57 y nosotros en el diagrama completo, como no se le hace corte, se multiplica por 3, pero nosotros ahora no lo podemos multiplicar por 3, sino que lo tenemos que multiplicar por X. Acá está, en vez de ser 7.57 por 3 metros, es 7.57 por X, que ahora es nuestra base. Ya no es nuestra base, ya no es 3, porque hicimos un corte antes de, o sea, a una distancia X. Y por eso ahora ya queda así. Así como el de arriba, que era f cuadrado vale 15x, bueno, así mismo queda este. En vez de 15 es 3.57. Y luego tenemos una carga distribuida acá, que es transversal o normal y vale 4.35. Entonces, para convertirlo en fuerza, debo multiplicarlo por x. Antes lo habíamos multiplicado por 3, acá está, y ahora lo tenemos que multiplicar por x. Entonces sería 4.35 por x. Y es importante hacia dónde están apuntando. ¿Ok? Bien, ya teniendo eso y aparte también el valor de la reacción B está acá, ya podemos hacer nuestro ejercicio. Ahora nuestro sistema de referencia ya cambió, ahora es así. X, Y. Lo modificamos para nuestro ejercicio. Entonces digo, sumatoria de fuerzas en X, aquí estoy diciendo hacia dónde van las X positivas. ¿Cuáles son las X? Esta y todo esto de acá. Del resto, todos están en el eje Y. Entonces, esas dos van hacia positivo, es decir, N y FNX. Y cuando yo despejo de acá, me queda negativo 435x. Ahora ya no es una constante, sino que ahora es una variable y es una función de grado, una función polinómica de grado 1. Entonces, cuando n vale 0, ella vale 0, pero cuando n vale 3, vale 13.05. Entonces, ya tengo dos valores. No está pasando por ningún momento igual a 0, así que va de 0 a 13. Perdón, 13 negativo. Ahí está. Ahí te vuelvo a mandar la imagen para que lo vean. Luego, salgo de cortante. Vamos a ver de la normal. Vamos a ver qué ocurrió con la normal, pero fíjate que ya debe tener forma, ya no es una constante. Y aquí lo ves, ¿ves? Va de 0 a un valor de 13.05, entonces ya se empieza a notar como un triángulo. Ese triángulo, a diferencia de esto, es porque en la parte horizontal es constante, mientras que aquí
en la parte inclinada es variable, hace que la normal tenga valores diferentes a lo largo que avanza. Por eso es que aquí es así, pero también es negativo al igual que todo lo demás, es decir, de compresión. Y ya con eso ya nosotros podemos ver cuál es el n máximo, porque como ya tenemos todo el gráfico, el n máximo viene siendo este que está acá, que lo tenemos aquí y aquí. ¿Ok? O sea, el n máximo realmente está en la parte horizontal de la viga. Ahí está. Vamos entonces con la sumatoria de fuerzas en I, estas que están acá. Y aquí te digo hacia dónde están las I positivas, pero igual con este eje de referencia ya se sabe. Entonces, comenzamos con esta carga B que apunta hacia allá, positivo. Esta que está acá, que era la reacción 14.8, también apunta hacia arriba, positivo. Mientras que esta de acá apunta hacia los negativos y vale 757X. Primero lo coloco así y después le coloco su valor. ¿Qué hice? Despejar la B. Entonces, como esto está negativo, pasa a positivo y el 14 que está positivo pasa a negativo. ¿Qué me quedó aquí? Una ecuación de primer grado, una ecuación polinómica de primer grado, así que es una línea recta y sustituyo los valores cuando B vale 0 y cuando B vale 3. Otra vez vuelvo a notar que pasamos de un signo a otro en el mismo tramo. ¿Eso qué significa? Que debemos agarrar esta función de aquí, o sea, la B, igualarla a 0 y ver en qué momento de x ella se hace 0. Despejo la x de allí. Aquí digo despejo porque ya no es una ecuación de grado 2 o grado 3. Aquí fácilmente se puede despejar porque es una ecuación lineal. Recuerda que en las ecuaciones de segundo grado o tercer grado me dan varios valores de x y me tengo que quedar siempre con el valor de x que esté dentro de mi tramo. En este caso, está simple, un simple despejo y me da 2. Es decir, aquí está 0, al final está 3 y a 2 metros es que la cortante se hace 0. Entonces vamos a ver, comenzamos con un valor negativo de 14 y terminamos con un valor positivo de 7.9. Acá. Empezamos con un valor negativo de 14 y terminamos con un valor positivo de 7.9. Es obvio que va a pasar por un punto en donde la cortante va a ser 0. ¿Cuál es ese valor? Ya lo acabamos de calcular y está a 2 metros desde la base. Recuerda que la X empezaba aquí así. Entonces está a 2 metros desde acá, o lo que es lo mismo, 1 metro desde el tope. Así. ¿Para qué servía ese punto donde la cortante se hace 0? Bueno, porque cuando estemos graficando el momento, y aquí estoy haciendo spoiler, cuando estemos graficando cuando estemos graficando el momento, que está acá, aquí, ese es el punto, o sea, a 1 metro o a 2 metros, ese es el punto en donde él alcanza el máximo valor de ese tramo nada más. Entonces, para eso sirve. Bueno, podemos aprovechar que ya tenemos aquí el gráfico y ver en qué punto está el máximo y cuánto vale. Está acá en el punto A, porque es la más alta de todas, vale 22.6 y, y está en kilonewton. ¿Okay? Ese es el diagrama de fuerza cortante. Tengo el diagrama de fuerza normal, diagrama de fuerza cortante. Vamos a este diagrama de acá, que ya te expliqué la parte horizontal, y vamos a la parte inclinada. Vuelvo acá. Hago ahora sumatoria de momento. Ya sabes que como toda sumatoria de momento es positivo en sentido antihorario. Comienzo primero con quién, ¿dónde se aplican los momentos? En los cortes, o sea, aquí. Entonces comienzo con esta primero. Sería fuerza por distancia. Acá está, positivo porque esto genera un momento antihorario. Positivo entonces. Voy con la otra, esta que está acá, fuerza por distancia. Perdón, esta distancia no, sino esta de acá, X medio. Fuerza por distancia. Acá está FB por la distancia que es X medio. ¿Qué signo? Negativo porque es anti, porque es horario. Luego aparece esta, que también como es horario, ella es negativa. La despejo de acá. Bueno, primero no la despejé. Lo que hice fue sustituir el valor de FB. FB vale 7.57X, que con el X que está acá se convierte en X cuadrado. Y 7.57 entre 2 es 3.785. Con signo negativo porque esto está negativo, esto está positivo y yo estoy despejando de acá la M que pasa del otro lado de la ecuación. Bien, entonces queda así una ecuación de polinómica de grado 2. O sea que va a ser curva. Entonces busco el valor
cuando m es el límite inferior, o sea, 0, y el límite superior, o sea, cuando m es igual a 4. Me da 0 y luego pasa a 10.4. ¿Qué pasa? Que como nosotros sabemos que el cortante pasó de negativo a positivo, significa que esto va a alcanzar un punto máximo en algún momento, que sería en el punto cuando x vale 2. Entonces meto 2 aquí, meto 2 acá y me da 14.5. Y queda comprobado que él pasa de 0 hasta un punto de 14,5 y luego vuelve a disminuir hasta 10. Entonces, esos 3 puntos yo los voy a graficar. Acá está, comenzamos en 0, pasamos a 14.5 y terminamos en 10.4. Y la forma en la que debemos graficar, obviamente al ya saber que tenemos un punto máximo, tiene que ser así y no así. ¿Ok? Que también hay gráficas que quedan así. Entonces este 14 no me hubiese dado 14, sino menos 14. Si me hubiese dado menos 14, yo digo que esto es así. Comienza en 0, termina en 10, pero pasa por menos 14. Pero no nos dio hacia allá. Ahí está. Entonces, de esta forma, estos 2 puntos. Por cierto, estos son valores positivos. Estos son valores positivos. En los momentos no me dieron ninguno, me dieron negativo. ¿Ok? Y listo. Eso sería todo. ¿Alguna pregunta de este ejercicio? Yo digo que está más complicado porque tiene más detalle. No tanto porque los cortes. Obviamente, complicado no significa que sea largo, porque creo que un ejercicio que tenga 5 secciones o 5 cortes se hace largo, pero no necesariamente sea difícil. Difícil para mí es esto, que tenga cosas como esta, como cortar un triángulo y que se genere un trapecio. Eso está complicado. O que haga un corte aquí en una parte que primero fue horizontal y una parte que luego ahora es inclinada. Y aparte tiene una carga distribuida que no está acoplada a él y tengo que acoplarlo yo. Entonces, este ejercicio de verdad que está tipo examen, está muy completo, está bueno para dejarlo en un canal de YouTube, porque sé que a muchísima gente le va a servir. Y espero que a ti también. Cosas por saber aquí. Vamos a repetir cosas que dije en la primera clase. Si yo tengo una carga distribuida aquí triangular, significa que mi cortante va a ser una curva de grado 2. Y cuando vaya a dibujar acá el momento, va a ser una curva de grado 3, porque siempre se aumenta un grado el polinomio. Una forma de verlo acá fácilmente es este. Mira cómo esto es un rectángulo, o sea, una carga recta, y aquí se convierte en un triángulo, o sea, grado 1. Y luego ese grado 1 aumenta un grado más para cuando esté graficando el momento y vemos cómo de triángulo pasa a una curva, comenzando todo siendo algo recto. Entonces ahí vamos viendo los grados. Y lo otro que hay que saber, obviamente, es que este punto donde se hace 0, aquí también, vienen siendo los puntos máximos de las curvas que estamos graficando. El momento máximo no es este, sino este que está acá. ¿Ok? Ahí estamos comparando 18 y 14, obviamente es más alto el 18. Otra cosa que no necesariamente se cumple. Aquí pareciera que estos dos son iguales, pero no, son aproximados en este caso. No necesariamente este de aquí y este de acá tienen que ser iguales, no necesariamente. Acuérdate que esto está inclinado y esa inclinación hace que la normal en cada uno sea diferente. Y lo mismo pasa con el cortante. Este cortante y este cortante en este caso dieron parecido. No significa que tienen que dar igual. Pero los momentos es algo que sí o sí tiene que dar igual. Estos dos sí tienen que dar igual. Si yo grafico de aquí para acá o grafico de aquí para acá, los momentos aquí sí tienen que dar igual y en este caso dieron 10.4. No sé qué más puedo agregar acá. Creo que eso sería todo. Así que bueno, suerte y me estás avisando para cualquier otro ejercicio. Hasta luego.